Buenos días. El día de hoy, bueno, en esas tres sesiones, hoy, el miércoles y el próximo lunes, vamos a estar revisando el tema de replicación, transcripción y traducción génica. Ok, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que ustedes serán capaces de adquirir después de esos tres módulos? Pues básicamente va a ser describir el proceso mediante el cual el DNA se replica, transcribe y traduce. Se van a mencionar e identificar las enzimas involucradas en estos procesos, así como su función. Se explicarán estos procesos vinculados con el sitio celular en el que ocurre. Ya lo iremos revisando posteriormente. Vincular los procesos antes descritos en el marco, como ya mencionaba el profesor Víctor, del dogma central de la biología molecular. Se asociarán estos procesos como esenciales para el mantenimiento de la vida y serán capaces de aplicar los contenidos conceptuales en la replicación, transcripción y traducción de una secuencia génica modelo que al final de la clase se les voy a dar. Perfecto, chicos, vamos a rescatar los conocimientos de quinto, lo que traen de la secundaria. ¿Qué se acuerdan de replicación, de transcripción, de síntesis de proteínas? No se amontonen. Lo que sea es bueno. ¿Es probable que el RNA genere más RNA? ¿Sí, no o por qué? O sea, que una hebra de RNA me genere otra hebra de RNA. No, porque solo transporta información genética. ¿Quién dice que sí? Tiene que ser directamente de DNA. Tiene que ser directamente de DNA. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿No se puede? Ok, el día de hoy vamos a salirnos de la zona de confort y la novedad del día de hoy es que el RNA puede generar más RNA. Por ejemplo, el virus de la gripa es un virus que su material genético es de RNA y puede generar más RNA por medio de un proceso que se llama transcripción reversa. ¿Sí? ¿Sí? Ya para concluir esta parte, ¿en qué se diferencia un codón de un anticodón? En el cuadrado que tiene. Por ejemplo, si el codón tiene A, C, G, ¿cuál va a ser el anticodón? T, G, C. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? No es cierto. Es un bracilo, ¿por qué? Porque no, el RNA no La termina. Efectivamente, si estamos hablando de anticodón, estamos hablando de RNA, ¿cierto? Y el RNA no tiene timina, ¿tiene? Uracilo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Recordemos, al final del video mencionan que la replicación es un proceso semiconservativo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entienden por semiconservativo? ¿Mande? No. Que va a continuar teniendo algo de lo anterior. Algo de lo anterior, por ahí. Había entendido de que el DNA era un polímero Ajá. que nos ayudaba a decodificar la expresión genética. Entonces, semiconservativo es que se mantenga constante expresado esa información genética de nosotros. Ok, va por ahí, pero a ver, ven compañera. Yo soy un fragmento de DNA, ¿sí? Y voy a generar otro fragmento de DNA. Se abre la burbuja de replicación y de este lado voy a sintetizar la parte complementaria de esta cadena, ¿cierto? Y de este lado voy a sintetizar también el otro lado complementario. Con tus brazos. Vamos a complementar hacia mis brazos. Ajá, bueno, por ahí, ¿no? Ok, entonces, es semiconservativo. Ya tenemos cuántas hebras de DNA. Dos. Es semiconservativo porque una de las hebras de esta hebra es del viejo DNA, en este caso yo, y un brazo nuevo, ¿no? Y de este lado igual. Es por eso que hablamos que es un proceso, gracias, semiconservativo, con el extremo 3,5. También se tiene que replicar, pero ¿cómo? No puede empezar de acá para acá, porque el sentido es 5. ¿Mande?
Yo vi el video que colocaba con unos tipos de segmentos, pero no sé. Esos segmentos son los fragmentos de Okazaki. Lo que hace es que llega la primasa y coloca los fragmentos de Okazaki. Llega el fragmento de Okazaki. Si aquí tengo 3, 5, acá que me queda 5, 3. Ya se puede agarrar la polimerasa y ahora sí empieza a sintetizar. Se me acabó el fragmento, no importa. Acá ya llegó otro primer y ya me puso otro 5, 3 y otra vez la línea polimerasa sintetiza. Otra vez para acá. Tengo 3, 5, primer, 5, 3, se une la polimerasa y sigue. ¿Sí? A ver, explícamelo con sus palabras. ¿Qué vimos el día de hoy? ¿Qué vimos el día de hoy? ¿Qué vimos el día de hoy? ¿Seguro? ¿Qué vimos el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué replicación? Escúchense. No, concreto. ¿Qué es replicación? La transcripción. ¿Transcripción o qué? Ah, bueno, ¿qué es replicación? Por favor, fuerte. A partir de ¿Pero por qué más? Pero me estás describiendo un proceso. Quiero que me digas qué es replicación. Síntesis de DNA. ¿Por qué? Paralelo. ¿Por qué? ¿Por qué, compañero? Se duplica la misma información. Bueno, pasa eso. Y para que esto ocurra, ¿qué necesito? ¿Qué necesitamos? Enzimas. ¿Y de las enzimas sobre quién van a actuar? Sobre una cadena ¿qué? Líder o molval. ¿Sí? ¿En qué sentido se debe de ver? Ahí está el resumen de lo que vimos hoy. ¿Sí? El mapa que acaban de observar lo tenemos que leer. Está larga, pero está rápida. Ya sabemos si es G, ¿cuál va a ser la complementaria? Si es C, G. Ok. No voy a dar mucha información, pero digamos que es la secuencia para sintetizar una proteína sorpresa. Que en las otras dos sesiones vamos a ir trabajando con ellas, ¿ok? Entonces de tarea tienen que escribir la cadena complementaria. Ah, ok. Si van a escribir la cadena complementaria, asumimos que esta es la 5-3, el sentido 5-3 o 3-5. Ok, chicos, ¿qué saben sobre transcripción y sobre traducción? Los escucho. ¿Qué sabemos sobre transcripción o sobre traducción? ¿Sheila? La transcripción es cuando a partir de una hebra de DNA se sintetiza una de RNA mensajero. Ok, de DNA a RNA. a RNA. Y la traducción es cuando va el ribosoma va leyendo al RNA mensajero Ajá. para formar una proteína. O sea, de RNA a proteína. Muy bien. ¿Quién más quiere complementar? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ya te ganaron la idea? La próxima te tomo luego. Acá, ¿qué más sabe el día de hoy? ¿Qué preguntas quieren contestar o qué preguntas les surgen de ese tema que les gustaría responder? ¿Qué más, Andrea? No estoy pensando. Acá atrás, acá la chica de la manzana pera. ¿Usted? ¿Qué quiere saber el día de hoy? ¿O tú? Lo de traducción, pero ¿cómo qué pregunta te surge de la traducción? Procedimiento. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la traducción? ¿Qué más? Allá atrás, ¿alguna otra pregunta que quieran responder el día de hoy? ¿Por qué factores se pueden alterar? Factores que se pueden alterar. Regulaciones, ¿ok? Este es un tema, regulaciones de expresión genética. ¿Algo más?
cómo se lleva a cabo la transcripción, ¿ok? Creo que es más que suficiente, ¿verdad? Pues, cuéntenme, ¿de qué se trata? Sí, cuéntame cómo ocurre la síntesis de un polipéptido. ¿Cómo inicia la síntesis de un polipéptido, Alonso? ¿Con la qué? Pero a ver, ¿en dónde nos vamos a localizar primero? A ver, Paulina. Primero la transcripción. Ok, Paulina. Y ahí son las 3 etapas, ¿no? Que es iniciación, evaluación y terminación. Iniciación, elongación y terminación. Ok. ¿Se transcribe en cualquier región? ¿Todo el DNA se transcribe? No. De la región inicial de un gen a la terminal, ¿no? Tenemos, aquí está todo nuestro DNA, ¿no? Pero hay una región en particular que se va a expresar. ¿Cómo qué regiones? No, toda esta región. Toda esa región. Si es una proteína X, esa proteína está codificada por un gen, efectivamente. Menciona dos regiones, ¿cuál y cuál, Zach? El promotor y el terminador. Haciendo un poco alusión a tu pregunta de qué factores alteran la transcripción o la expresión de un gen como tal, así como su regulación, muchos de los factores que regulan si un gen se expresa o no, actúan a nivel de promotor. Porque como ustedes se dieron cuenta, el promotor, ¿qué función tiene? O como de qué se dieron cuenta para que se... En lugar de señalización para la polimerasa, ¿no? Más que de señalización, es el sitio de reconocimiento de la RNA polimerasa. Entonces, ¿cómo yo puedo regular si este gen se expresa o no? Pues si yo pongo aquí una proteína inhibidora, la RNA polimerasa, por más que quiera entrarle y poder expresar, no va a poder. ¿En qué caso se te ocurre, Ingrid, que puede ocurrir este fenómeno? Que llegue una proteína que bloquee al promotor. ¿Una mutación? No. Podría ser, pero no. Vamos a suponer que estamos expresando... ¿qué proteína? Un receptor celular. ¿Creen que el receptor celular se tenga que estar expresando por siempre? No. RNA de transferencia por ahí anda y se ancla. Entra ahí en RNA de transferencia para el Es que una señalización, Sheila, me suena a que ya llegué y mando una señal, que mande una señal de citoplasma para que sea reconocida y venga para acá. Por eso no podemos hablar de señalización. Una señalización es que hay una proteína que está involucrándose en funcionar en un proceso. ¿Aquí estamos funcionando con proteínas? No. Bueno, una señalización, siempre que hablemos de señalización, estamos hablando de una causa, de un efecto y una proteína participando. ¿Sale? Entonces, cuidado con el término señalización. Llega, ¿vale? ¿Sí se da? ¿Ya se acabó la clase? Ya. Bueno, lo dejamos hasta el paso 2. Ok, nos vemos en el paso 2. El producto que vayan a obtener también es parte de su calificación. O sea, va a ser el trabajo más el producto que obtengan ahorita con él, que es su papel bond. ¿Sí? Entonces, cuando Dios me lo va, pues, se los va a evaluar y me va a pasar una calificación. Ok, chicos, el objetivo es que puedan identificar en qué es. Ok, chicos, ¿cuál es el objetivo de la actividad? ¿Por qué están haciendo la actividad? Para ver A ver, porque parece novenario. A ver, usted. para identificar en los sitios ¿Los sitios de qué? en donde se hace la duplicación, la transcripción y la traducción ¿Y qué más? y aprender ¿A transcribir? Nada más a transcribir. identificar las proteínas
dijeron, hicieron la Dásame una foto, por Ocurre el splicing. Ya quitamos los exones. ¿Y qué le tiene que pasar? No, la ligada eso ocurre en la duplicación. Cuéntenme, ¿qué es lo que ocurre al transcrito ya maduro para que pueda salir al citoplasma y llegar al tejido endoplasmático rugoso? Acuérdense que ¿en qué ocurre esa maduración? Se le ponían dos cositas. ¿Qué cositas son esas cosas? En el extremo 5 le poníamos algo y en el extremo 3 le poníamos algo. ¿Qué? ¿De qué color lo quieres? Nada más tenemos que poner aquí lo que sea fabricación y lo que sea transacción. En ese proceso está el splicing. Ajá. Y ya después, aquí está todo lo que sea. Ya los. Ajá. Ya está la transacción. Ya eso es subida grande y subida pequeña. Ajá. Y ya después acá llega el RNA mensajero. ¿Ok? Llega lo que sea RNA de transferencia. Lo que sea esta su representación. Lo que sea con su aminoácido. Y después, ¿qué se une? ¿Pero qué se une? Los aminoácidos. En la región P, ¿qué ocurre? La unión de los aminoácidos. ¿Y cómo se llama esa unión? ¿Se forma un enlace de qué tipo? Muy bien. A ver, chicos, ¿y qué utilidad puede tener? ¿En qué campos? Aparte de la biología. En medicina, en genética, en biotecnología. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos a buscar una proteína. Y como la hemoglobina es muy ilustrativa, en el recuadro para buscar Human Hemoglobin. Está un recuadro que dice DNA Reverse Complement. Es el segundo de derecha a izquierda. Es este. Es este. Aquí. ¿Ya le dieron clic? ¿Sí? ¿Ya todos le dieron clic? Aquí. Ok. Los que me entregaron la tarea, que se pasaron, ¿cuánto tiempo se tardaron en traducir su secuencia? Digo, en replicar. ¿Una hora? ¿Una 12? ¿20 minutos? Ok. Unos 40. Hay un espacio, ya le dieron clic, ¿verdad todos? Ok. Hay un recuadro que dice Target Sequence, ¿verdad? Sí. Peguen su secuencia. Pero que le queden las puras letras. O sea, la descripción buena. Que queden las puras letras. ¿Sí? Las puras bases. Las puras bases. ¿Sí? ¿Vamos bien todos? ¿Todas? Ok. Si son observadores, abajo hay un recuadro que dice Options, Transformation Options. Y aparece Reverse and Complement, Reverse and Complement. Póngale en Complement. En Output Options, para que se vea mejor, póngale en Uppercase para que salga puras mayúsculas. Y le dan clic en Do the Job. Y ¡tarán! En cuestión de segundos ya tienen la complementaria. Una pantalla con 3 recuadros. ¿Qué dice el primero, compañera? DNA, secuencia de DNA. Secuencia de DNA. El siguiente, Secuencia de DNA. o sea, convertir de DNA a RNA. O sea, de aquí para acá, ¿qué está haciendo? Transcribir. ¿Y qué dice la tercera ventana? O sea, proteína es la secuencia de la proteína. Por lo tanto, está traduciendo. Aquí tiene